Continuamos en el día y damos seguimiento al proceso que se vive en la Cámara de Diputados con esta solicitud que ha hecho el Poder Ejecutivo de que se extienda el estado de emergencia, y la oposición que se ha plantado y ha dicho que no va a concederle esa autorización en esta ocasión al Poder Ejecutivo. Es el momento de hablar con un legislador del Partido de Gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana. Nos acompaña esta mañana Víctor Suárez, diputado del PLD por la provincia de Santiago. Muy buenos días y bienvenido al día, Víctor. Gracias a Amelia, Javier, a cada uno de los seguidores de tan visto programa. Para mí marca un placer compartir con ustedes. Bueno, tal y como había anunciado la oposición, ayer no se dieron las condiciones para que ni siquiera se pusiera en agenda el conocimiento de esta solicitud que ha hecho el Poder Ejecutivo de extender el estado de emergencia debido al coronavirus y al impacto que está teniendo esta enfermedad en nuestro país. La primera pregunta sería, ¿cuál es su opinión con relación a esta posición que ha adoptado la oposición? Sí, bueno, estaba en agenda, porque la agenda de manera administrativa la hace la comisión coordinadora, la presidencia y los demás bloques partidarios. Lo que no se aprobó la agenda del día para conocerla. Para mí es una posición irracional. Podemos entrar en el detalle o al fondo de la discusión después que se conozca la agenda. Es decir, tú convocar a 190 diputados a nivel nacional que se desplacen hacia el Distrito Nacional a discutir un tema y que no tengan la agenda, y el pueblo dominicano conozca cuál es la posición de cada uno de los partidos. Es decir, el PLD lleva un planteamiento y vimos ayer como un candidato de la oposición da positivo con su esposa de que debemos mantener un estado de excepción, en este caso el estado de emergencia, para poder darle atribuciones al Poder Ejecutivo de que podamos seguir llevando, como vamos hasta ahora, un país en un control con relación a lo que es el contagio del coronavirus, que no ha sobrepasado la cama disponible, que hemos reducido el porcentaje de la mortalidad. Sin embargo, lo que a mí más me preocupa como legislador es que no pudimos tener la oportunidad de discutir el tema. Es decir, se levantaron las manos, es decir, como si estuvieran asaltados y no votaron. Es decir, tumbaron la posibilidad de conocer el tema. Yo no va acorde con lo que está viviendo la República Dominicana y el mundo, y no va acorde con la madurez política que debemos tener los actores en este momento. Bueno, diputado, precisamente la oposición ha estado dando argumentos para ni siquiera permitir que este tema de la extensión del estado de emergencia entre a la agenda de la Cámara de Diputados. Y dentro de estos argumentos y razones que ha dado la oposición para asumir esta posición está el hecho de que, en primer lugar, dicen que ya estamos en medio de la segunda fase de reapertura económica, y es que es una contradicción que en la medida en que se va abriendo la actividad social, la actividad económica, se intente implementar o extender el estado de emergencia. Eso por un lado. Pero uno de los más fuertes argumentos es que el gobierno y el partido oficial se han estado aprovechando de este estado de excepción para beneficiarse en términos electorales, para hacer campaña electoral y dar ventaja al candidato presidencial, a los demás candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué opina usted sobre estas posiciones que han asumido los partidos políticos de oposición en el Congreso? Bueno, Javier, cualquiera de las dos partes la pudiéramos discutir, y es discutible, pero vuelvo y reitero, se debió discutir, tenían los votos para rechazarla, que el pueblo supiera cuál es su posición. Me voy a la segunda pregunta que me hace, o el planteamiento que ellos hacen. Evidentemente que estamos en un proceso eleccionario y que ellos han visto cómo han sido desplazados de un primer lugar, y ese resultado del buen manejo que el gobierno y de manera también personal el candidato presidencial nuestro ha manejado la pandemia. Ahora, la otra opción es que el gobierno no haya hecho nada, que nuestro candidato presidencial y nosotros
como candidatos a diputados y a senadores, tampoco nos crucemos de brazos y no hagamos nada por el pueblo. Entonces, paro sin boga y sin boga. Es decir, ¿qué teníamos que hacer como gobierno? ¿Qué teníamos que hacer como autoridad? Lo que ellos debieron fue hacer prácticamente lo mismo. Cuando habla del tema político, estar en el gobierno tiene sus ventajas y desventajas. Todo el que encuentra que la crisis de la pandemia ha sido mal manejada, estará enfocado contra el partido de gobierno. Todo el que ve que la crisis ha sido bien manejada, estará a favor del gobierno. Pero vuelvo y reitero, la posición para discutir es como estamos ahora en televisión, es poner el tema, es aprobar la agenda, es discutir y los parlamentos del mundo están para eso, es que pudiéramos votar. En la primera pregunta que me haces, o el planteamiento de ellos, es muy infantil. Es decir, que nosotros podamos estar solicitando una extensión de una prórroga no significa nada con relación a que entremos a una segunda, tercera, cuarta fase, porque lo que le estamos dando el poder al Ejecutivo, que él vaya tomando la decisión, y ya el Ejecutivo ha demostrado que lo está haciendo correcto. Empezamos la primera fase, hemos pasado a la segunda fase, ha bajado la letalidad, aunque ha habido más infectados con más pruebas que se han hecho, ya la gente ha ido conviviendo con el virus. Y yo creo que es simplemente la potestad. Nadie le iba a decir que no íbamos a entrar a la tercera etapa, que pudiéramos pasar a la cuarta etapa, sino dejarle la prioridad y la potestad al Ejecutivo, como establece la Constitución. Diputado, ¿cuál sería la diferencia de concederle o no el estado de emergencia entrando ya a esta tercera fase, tomando en cuenta que en esta segunda fase prácticamente todos los empleados están en sus trabajos, con excepción de las grandes empresas que todavía tienen restricciones y han podido ingresar hasta el 75% de su plantilla? La realidad es que digamos que la medida más estricta es la de el toque de queda de noche. Hay restricciones para los centros de diversión, pero en otras ocasiones y en periodos especiales como el de Navidad, por ejemplo, Semana Santa, el gobierno ha podido manejar e incluso limitar la apertura o no de estos centros a través de decretos, que es uno de los argumentos utilizados por la oposición para decir, bueno, si está ya todo el mundo durante el día en la calle, el estado de emergencia o el toque de queda sí le está otorgando una ventaja al candidato de gobierno, que es el único que puede circular de noche, como lo hemos visto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esta etapa en la que estamos realmente y no concederle el estado de emergencia y que medidas muy particulares el gobierno puede implementarlo a través de los mecanismos que tiene potestad para ejecutar, tomando en cuenta que entraríamos en la tercera fase? ¿Cuál sería esa diferencia para el Poder Ejecutivo? Sí, primero corregimos, para pasar a otra etapa, en este caso la tercera, hay que evaluar si se ha cumplido correctamente con la segunda. Eso no lo sabemos. Mientras no podamos evaluarlo, no vamos a pasar a una tercera etapa. Ese argumento de ellos va acorde, y lamentamos que esté dentro, que ellos han preferido priorizar el tema electoral con relación al tema salud, al tema de la catástrofe nacional o mundial que se está viviendo. No es verdad que nuestro candidato... Nosotros sí podemos decir, y lo digo porque se lo digo a mis equipos en cada una de las comunidades que voy, que a mí como diputado actual, que apruebo la prórroga y el estado de excepción en caso de estado de emergencia, no puedo violar ese toque de queda que por ese poder hace el Ejecutivo. Pero yo te puedo aquí que mostrar... no es verdad, pero los videos están ahí. Víctor Suárez, los videos de los equipos de Gonzalo Castillo repartiendo ayuda después del toque de queda de noche están ahí. Voy. Dije el candidato presidencial. Que el gobierno utilice el poder que tiene y la obligación que tiene de usar los planes sociales para llevarlo cuando la gente está en su casa, donde no se le está llevando a un PLDista, a un aliado, sino casa por casa, alimentos, mascarilla, desinfectante. Eso se está haciendo. El primer día no había problema. Lo que hay problema es ahora, que en el tema electoral el Partido de la Liberación Dominicana ha recuperado
el primer lugar, el compañero Gonzalo Castillo ha recuperado Pero es o ha que estoy llegado por primera vez confundida. al ¿Es el primer lugar. gobierno o es el candidato? Porque lo que hemos visto Yo son le los he dicho equipos que con las etiquetas de Gonzalo Castillo. Entonces, ¿es el gobierno que está de noche? ¿Es el candidato? ¿Hay una separación? Esa es parte de la no. discusión, ¿no? Gracias. Yo vuelvo y te reitero, el candidato no ha estado fuera del toque de queda, fuera del horario establecido de toque de queda haciendo campaña. Tú podrás ver un video, como yo te puedo mostrar ahora mismo, te puedo enviar varios videos de la oposición haciendo campaña fuera del horario. Ahora, el gobierno, a través de la gobernación y la mayoría nos quejábamos en principio, está haciendo con la Fuerza Armada. Están haciendo operativos que no permiten ningún tipo de publicidad hace como todo Ahora en el mismo mundo, que estamos en un lugar presentando alguien veló, imágenes que del gobierno, de la oposición. en, Pero vuelvo y te reitero, el plan de sección, ojalá ni necesitarlo, ojalá que todos podamos salir sin ningún problema, ojalá que nadie, que lo que dijo el candidato de la oposición ayer fuera mentira, que no está infectado, ojalá que ya nadie corriera ningún peligro. Ahora, lo importante para mí, como congresista, ni quiero llegar al fondo de esa discusión, es que en el Congreso debió conocerse la agenda, que se debió discutir, que debió quedar guardado para la historia, lo que fue la posición del PRM, porque ya hace tiempo que están diciendo que no vuelvan aquí, que no se lo vamos a aprobar, sin saber lo que va a pasar en el futuro. Es decir, yo no sé lo que va a pasar mañana, todos sabemos lo que está pasando hoy, y lo que está pasando hoy es que la República Dominicana es un modelo a nivel mundial de la respuesta que ha ido dando. No tenemos déficit de Falta. habitación para Sí. ingresados en estado de ya en Víctor, habitaciones normales, ahí los que están en sí, recuperación, los que están en UCI. Uh-huh. estamos, Víctor, estamos teniendo algunas dificultades con el sonido, con tu sonido. Parece que tiene que ver con la conexión. Vamos a ver si esto se puede mejorar. Pero vamos Sí. a la sesión del día de mañana. Uh-huh. ¿Cómo ves la correlación de fuerza para que este tema de la solicitud de extensión del estado de emergencia entre en agenda y pueda ser aprobada esta solicitud del Poder Ejecutivo? Eso en primer lugar. Y en segundo Sí. lugar, varios diputados han hecho denuncias graves de que diputados de la oposición están siendo tentados, se le está haciendo oferta para que vendan su voto y apoyen esta iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Qué planteas de estas denuncias que han salido? Mira, lo primero es que yo estoy apoyando una iniciativa de mi gobierno, de mi partido. Pero soy de lo que creo que el mundo no se acaba ahí. Eh, lo que hay es que discutirla, lo que hay que aprobar la agenda normal, escuchar los turnos previos, es sesionar, es decir, ir al Distrito Nacional, al Congreso, a lo que son nuestras responsabilidades, que se vote. Si ellos entienden que no es necesario y tienen la mayoría que, bueno, se rechazó, el Ejecutivo tendrá que asumir esa responsabilidad y tratar, dentro de las atribuciones que tiene, sin la aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados, del Congreso en sentido general, manejar, que es su responsabilidad, el Estado y la situación actual. Con relación diputados, de manera específica uno o dos, y que lo han hecho siempre. Se habló con la reforma de la Constitución, se habla cuando viene un presupuesto, cuando viene un préstamo. Creo que es una campaña muy fea, que cada día se quiera decir que allá se compra, que allá se vende, se juega con la honra. Incluso en la reforma constitucional se pusieron nombres con cara de los partidos de oposición, incluyendo el PRM y el Partido Reformista, que quiénes eran los que se iban a vender. Y yo creo que no es justo. Yo creo que no es justo dejar en el aire una denuncia que 10 diputados le van a dar 100 millones de diputados para que voten. No creo que el Ejecutivo ni nadie quiera hacer eso, no creo que valga la pena hacer eso. Yo creo que lo que tenemos que trabajar todo en favor de seguir institucionalizando la República Dominicana. Javier y Amelia, te puedo decir lo Víctor. difícil, Ajá. perdón, Sí. lo difícil que es para uno cuando tiene hijos mayores de edad, y quizás me ha tocado, gracias a Dios, ser del partido de gobierno, que no hay que comprar.
porque uno vota básicamente, salvo excepciones particulares, por lo que es la línea del partido, la posición del partido de gobierno. Pero si yo fuera de la oposición, tener que sentarse con sus hijos a explicarle, mira, eso no es verdad, eso es parte de la política, hay un señor ahí que todos los días hace un show en una sesión y que puedan decirme que Víctor Suárez se trae en su vehículo 10 millones de pesos simplemente por un tema politiquero y siendo mentira. Yo creo que hasta ahí la política ya no debe seguir. Importante e interesante esta observación, Víctor. Quisiera reiterar la pregunta anterior porque quizás aspiro a tener un poquito más de detalles entre cuál sería la diferencia de las acciones que podría implementar el Ejecutivo una vez se le conceda esta nueva autorización de estado de emergencia con relación a, digamos que el movimiento que ya tenemos autorizado en el día de hoy a través de la fase 2. ¿Cuáles serían las ventajas o las acciones que podría ejecutar o activar el Ejecutivo que no lo podría hacer si no tiene en sus manos ese estado de emergencia concedido por el Congreso? Tú sabes, Amelia, que constitucionalmente todo lo que es restricción o disminución de los derechos fundamentales del ser humano tiene que ser el Ejecutivo. Puede asumir esa atribución por el mandato de una resolución del Congreso de la República. Es decir, tú no sabes lo que va a pasar mañana. El Ejecutivo tiene que tener una herramienta de cara al presente, pero sobre todo al futuro. Si mañana aparece el brote de un momento a otro y hay que tomar decisiones que vayan a vulnerar los fundamentales de cada uno de nosotros, como a la hora de salir, están hablando en la noche, pero también se está hablando en la mañana, en la madrugada, se está hablando de que tiene que haber restricciones en el tránsito, se está hablando de que esos derechos fundamentales solamente el Congreso Nacional, para evitar que gobiernos que hemos tenido de poco puedan hacerlo de manera arbitraria a través del Ejecutivo, y esa es la herramienta que queremos darle al Ejecutivo. Pero si tú, con la pregunta que me hace, yo te puedo decir, básicamente es proveerle al Ejecutivo las herramientas necesarias cuando lo entienda del lugar. Si el Ejecutivo, aunque le aprobemos mañana en la extensión del plazo, entiende que ya la letalidad ha ido bajando, que ya el virus ha ido bajando, que no hay tanta contaminación, quizá el Ejecutivo ni lo utilice, pero puede ser que mañana pase otra situación. Vuelvo y te reitero, un candidato de la oposición acaba de colgar un post de que él y su esposa están afectados. Es decir, le está dando en la cara a un candidato que con toda la protección del mundo ha salido y está infectado, pero quizá esa no es la situación de una de las gente que vive en los barrios más populosos y pobres del país. Que te puedo decir que a pesar de lo que ha dicho el gobierno, a pesar de las donaciones, no solamente del gobierno, aquí el gobierno, la oposición, los precandidatos de todos los partidos estamos dando manitas limpias, desinfectantes, mascarillas, como una forma de llegarle y de contribuir a combatir esta epidemia. Pero entonces, si mañana sale otro nuevo brote, no le tenemos las herramientas legales, constitucionales, para que el presidente de la República tome decisiones más fuertes. Yo creo que básicamente es la prevención y previsión que debemos darle al Ejecutivo. Pues queremos agradecer muchísimo a Víctor Suárez, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Santiago. Gracias por acompañarnos esta mañana, Víctor.